A continuación, daremos inicio con el panel Visión de la iniciativa privada para el futuro de la economía mexicana, por lo que me gustaría dar la bienvenida a quienes participarán en este espacio. Licenciado Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Licenciado Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Doctor José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Licenciado Daniel Becker-Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México. Actuaria Sofía Bellman Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y como moderador nos acompaña el maestro Ángel García Lascurain Valero, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Dando inicio con el panel Visión de la iniciativa privada para el futuro de la economía mexicana, cedo la palabra al moderador, el maestro Ángel García Lascurain Valero. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, todos los que nos acompañan aquí en el salón y también de manera virtual. De manera muy especial, bienvenidos todos ustedes en el panel, el liderazgo del sector privado, la representación de las instituciones que integran al sector privado. Muchas gracias por acompañarnos. El título de esta convención es Nueva Economía, Iniciativa Privada, Políticas Públicas y Desarrollo. Y desde el día de ayer hemos venido analizando el momento actual por el que atraviesa la economía de nuestro país, cuál fue el impacto de la pandemia, de la recesión del año pasado, cuál es la realidad económica que vivimos hoy, también cuál ha sido el impacto social sobre niveles de pobreza, de desarrollo humano en general. Y a partir de ahí, el foco del evento es poder identificar cuáles deben ser los componentes de una economía exitosa para México hacia adelante, con una visión de mediano plazo, que sea una economía que tenga un elevado crecimiento, pero que también tenga un impacto social y un impacto ambiental positivos. Desde esta perspectiva, la opinión del sector privado mexicano es fundamental. Desde la óptica del IMEF no puede haber un modelo de desarrollo exitoso sin la participación central del sector privado y de la inversión del sector privado. Entonces, si les parece, es la misma pregunta para todos desde la perspectiva de las organizaciones que representan. ¿Cuál es su visión para la economía de México hacia los próximos años? Carlos Salazar, por favor. Muchas gracias, Ángel, y muy buenas tardes a todos. Espero que a la hora de la comida el salón se vaya llenando un poco más. Bueno, dicen en mi tierra que a la gorra no hay quien le corra, así es que yo creo que aquí vamos a estar un poco más de personas. Bueno, la reflexión es muy importante. Bueno, ¿qué vemos en nuestro país hacia adelante después de estar inmersos en una pandemia que no termina, que todavía hoy en la mañana veíamos que algunos países europeos inclusive están pensando seriamente volver a cerrar sus fronteras porque los contagios no van a la baja y seguimos teniendo pues un enemigo ahí alrededor de nosotros que nos ha detenido definitivamente nuestra forma de vida, nuestra marcha de nuestras actividades normales, y por eso celebro mucho que el IMEF haya pues organizado un seminario. Cuando yo leí todo lo que pensaban analizar durante estos días, pues me parece uno de los mejores seminarios, Ángel, que se han hecho, cuando menos de los que he visto yo durante este año, con una gran profundidad, una gran amplitud de temas y una enorme capacidad de los expositores. Así que yo creo que la reflexión vale la pena, y es que vivimos una situación económica pues totalmente distinta a lo que podrían ser los análisis que en el pasado hemos hecho. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad en el Consejo Coordinador de platicar con el secretario de Gobernación y le decíamos la misma reflexión que yo haría con ustedes en este momento. Como nunca, México se nos han alineado las estrellas. Tenemos una enorme capacidad como país de aprovechar oportunidades. Creo que la reunión de ayer y de antier del presidente López Obrador con sus similares de Estados Unidos y Canadá nos muestran pues que la visión de todos los países es de aprovechar esta región.
hacerla cada vez más fuerte, más grande. Los números son verdaderamente impactantes. El hecho de que México exporte más de $1 billón diarios, como digo yo siempre, incluidos sábados, domingos y fiestas de guardar, todos los días pasa más de $1 billón. Los que vivimos cerca de la frontera, como yo que vivo en Monterrey, pues sabemos la cantidad de tráilers que vemos todos los días pasar por nuestras carreteras rumbo a la frontera y que muestran ese dinamismo de nuestro país. A pesar de la pandemia, a pesar de las limitaciones y a pesar de todos los debates ideológicos que se han presentado en los últimos tiempos. Le decíamos nosotros al secretario, lo mismo que comparto con ustedes, de que como nunca también por razones geopolíticas, pues la importancia de China para el mundo occidental asusta, alarma, preocupa para el futuro de la economía y de las fuerzas que de alguna manera lo tengan que balancear. Es impresionante ver la cifra donde China representa ya el 42% del comercio mundial, 42% de los bienes que se mueven a través del mundo, la mitad, diría yo, pues ya son chinos. Y todo esto pues nos da a nosotros los mexicanos la posibilidad de aprovechar para beneficio de nosotros los mexicanos, para tener mejores niveles de bienestar, la posibilidad de invertir más, de integrar mejor nuestras cadenas de valor, de poder empujar realmente una economía en donde la inversión, el consumo, los mismos gastos de gobierno y este sector exportador hagan de la demanda agregada de nuestro país pues realmente un empuje que lleve a mejores empleos, mejores remunerados y evidentemente un mayor bienestar en todos los rincones del país, como nunca lo podríamos hacer. El hecho de que nuestras exportaciones sean tan importantes, pero que tengan tan solo, no llegué a tiempo para oír a Héctor, pero estoy seguro que Héctor comentó algo parecido, con solo el 28% de integración doméstica. Es increíble, solamente el 28% de lo que exportamos tiene integración nacional. Podríamos estar haciendo que ese 28% se convirtiera, como lo hicieron ya los chinos, en 40, 50% más, y cada punto que subamos significa empleos, inversión, bienestar, mejor remuneración, mayor consumo, pues definitivamente una mejor economía. Cuando a mí me hablas del futuro, Ángel, yo pienso en ese México. México lo puede hacer, México lo necesita por sus deficiencias sociales que todos sabemos y que ustedes ya hablaron durante estos días del seminario del IMEF. México puede aprovechar sin duda esta cantidad impresionante de oportunidades. ¿Qué nos falta para hacerlo? Le decíamos nosotros al secretario que dejemos un rato todos estos procesos de revisión histórica y de debate y de confusión. Y decía yo tan simplemente, déjenos trabajar. Si nosotros nos pusiéramos a trabajar, si nos pudiéramos alinear realmente con nuestra autoridad, con todas estas oportunidades que se abren, pues podríamos lograrlo. No nos asustemos de que haya disputas y diferencias. Hombre, en esta economía, 3,000 y pico de kilómetros de frontera, una cantidad de transacciones comerciales de las dimensiones que acabo de explicar, pues es lógico que tengamos problemas. Agreguémosle que somos la región del mundo donde hay más diferencia social y económica entre una frontera y otra. Esa diferencia pues se traduce en problemas, narcotráfico, armas, problemas de migración, disputas territoriales, disputas de todo tipo hemos tenido hoy e históricamente con nuestro vecino. Pero hoy contamos con ese motor, con esa posibilidad de poder traducir eso en bienestar para nuestro país. Así que yo creo que está a la mano de nosotros, está a la mano de los que pensamos distinto y de los que piensan igual, de todos aquellos que de alguna manera tienen algo que agregarle a nuestro bienestar, a la forma de vida que hemos diseñado los mexicanos y que se nos permita definitivamente aprovechar esto en un crecimiento.
Es indudable, y quizás en otra pregunta que hagas, yo no quiero quitarle más tiempo a Sofía y a Daniel, platicar un poco de cómo se está deteniendo la recuperación, la preocupación que hay que tener con los datos de inflación, las noticias del mismo Banco de México de que andaremos ya más en los 7 que en los 6 en inflación, y cómo el consumo el mes pasado se cayó, y cómo ya la inversión otra vez tuvo otro tropiezo, de tal manera que tenemos índices pues muy menores a lo que debería de ser nuestra expectativa en todos los temas asociados con la recuperación. Muchas gracias, Carlos. Perdón, compañeros, me alargué mucho. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a Antonio del Valle Perochena para escuchar la visión de la economía mexicana del Consejo Mexicano de Negocios. Enseguida. Gracias, Ángel, y es un gusto participar aquí. Muchas gracias al IMEF por la oportunidad, y gracias a ti, Ángel, también. Y bueno, comenzaría diciendo que hoy México se encuentra frente a un escenario muy distinto a lo que hemos vivido con anterioridad. El contexto generado por la pandemia nos trajo grandes retos, pero también grandes oportunidades. México es un país lleno de gente creativa, innovadora, sobre todo con un gran ímpetu para enfrentar situaciones adversas. Pero hoy, a pesar de lo que escuchamos constantemente en los medios, en las redes sociales, inclusive adentro de nuestras casas, con nuestras familias, nuestras amistades, en México contamos con una coyuntura que puede y debe ser muy favorable para construir el futuro del país. Observamos un creciente ánimo de los inversionistas internacionales de diversificar esta exposición que han tenido al riesgo chino históricamente. Y esto es favorecido por los cambios tecnológicos y la nueva revolución industrial, así como, por supuesto, por la competencia tecnológica y las crecientes tensiones, sobre todo comerciales y geopolíticas, entre este país asiático y los Estados Unidos. Esto favorece la relocalización de inversiones y la atracción de nuevas inversiones hacia México, como lo demuestran la creciente ocupación de parques industriales en el norte, en el occidente, en el centro del país, y niveles récord de producción y empleo vinculados a los mercados internacionales, sobre todo en la región de Norteamérica. Además, contamos con un marco normativo que nos distingue de otros países, y este es el Tratado de Libre Comercio. No debemos minimizarlo ni desdeñarlo, porque nos da una seguridad importantísima para las inversiones. Lo ha hecho en los últimos 25 años y lo hará hacia adelante. Y comentaría adicionalmente, Ángel, que tenemos finanzas públicas sanas que han permitido tener estabilidad macroeconómica. Podemos discutir si los recursos que destina el gobierno hacia un lado y otro son los adecuados, pero lo que es una realidad es que este gobierno sí cuida cada peso que ingresa y piensa muy bien dónde gastarlo y mantener una deuda adecuada, y eso nos ha dado cierta estabilidad. También hemos registrado, tras la pandemia, una recuperación importante en los indicadores de consumo, y todo parece que van a seguir mejorando. Las exportaciones se han recuperado a niveles prepandémicos y seguramente seguirán creciendo también. Todo indica que esas condiciones van a permanecer en el mediano plazo. Pero son las inversiones que se encuentran en niveles muy bajos el día de hoy, y estas son las que garantizarán la prosperidad del país en el mediano y en el largo plazo. Estoy convencido de que México puede y debe crecer a un mucho mayor ritmo, y que solo con mayor inversión lograremos mantener la inercia de lo que hoy es un rebote, para convertirlo en crecimiento sostenido en los años que vienen. Y para que esto sea posible, creo que es necesario, Ángel, primero,
garantizar el acceso a la energía de manera competitiva y limpia, considerando la demanda futura que el crecimiento económico nos va a exigir. América del Norte es una de las regiones del mundo con mayor disponibilidad en este tipo de energía. En este contexto, los organismos del sector privado hemos comunicado con claridad los riesgos e implicaciones sobre la reciente propuesta de contrarreforma o reforma actual eléctrica. Y, en fin, creemos que México puede y debe producir más energía, más limpia, más eficiente, y no importa realmente quién la genere, siempre y cuando la generemos. Segundo, diría que reducir el costo de hacer negocios a través de las medidas fiscales y de otra naturaleza, la cual es particularmente importante para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los principales inversionistas y los principales generadores de empleo en el país. La inclusión en el paquete económico de 2022 de la creación de este régimen de confianza creo que es importante y va en camino en esa dirección de favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. Como tercer punto, sería otorgar un papel mucho más activo a la banca de desarrollo en el financiamiento de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Los bancos, las instituciones financieras tienen un papel fundamental dentro de la economía, dentro de la sociedad, pero tienen también limitaciones. Y esas limitaciones para llegar a estas micro, pequeñas y medianas empresas se pueden subsanar de forma importante con una participación decidida de la banca de desarrollo. Como cuarto punto, fortalecer la capacidad institucional del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos cada vez instituciones más fuertes, más robustas, que estén pensando en el largo plazo y que sean ajenas a el cambio de administración o a las corrientes políticas que puedan cambiar durante la vida de nuestro país. Esto incluye a los órganos autónomos. No hacerlo, pues sin duda puede afectar de forma importante el crecimiento en inversión de largo plazo en el país y en muchos sectores. Quinto, fortalecer un Estado de Derecho fuerte y una mayor seguridad nos van a permitir traer mayor inversión, sin duda, y reducir el costo de hacer los negocios en el país. La inseguridad nos incrementa a las empresas los costos de una forma brutal. Todos lo hemos vivido de alguna u otra forma, algunos más, otros menos, depende de la región o el sector en el que estemos, pero todos lo hemos sufrido. Y esto, pues, tenemos que solucionarlo. Esto va a ayudar a mejorar las expectativas del crecimiento y el desarrollo del país. Y como sexto y último punto, te diría enfrentar con inteligencia el reto de la alta inflación que estamos viendo en los Estados Unidos y en el mundo y por consecuencia en México. Y también, consecuencia de esto, los posibles incrementos en las tasas de interés. Es fundamental que, además de las finanzas públicas sanas, la autonomía del Banco de México, por supuesto, pero también promover la competencia en todos los sectores y evitar la creación de obstáculos al mercado que llevarían a un ajuste en el alza de precios. Entonces tenemos que estar muy atentos a los factores que están presionando la inflación actualmente y no dejar que estos se conviertan en un asunto de largo plazo. Al interior de las empresas también tenemos retos y oportunidades muy importantes. Para enfrentar los primeros y aprovechar los segundos, tenemos que asegurar que nuestras empresas sean cada vez más resilientes. Esto es contar con una capacidad de recuperarse ante los choques o las crisis, ¿no? El COVID fue pues un aprendizaje muy importante para todos y nos demuestra que nunca se está completamente preparado para las vicisitudes que nos presenta el destino o la vida. Esto pasa por contar y creo que debemos tener como un programa de respuesta de crisis que incluya fortalecer y diversificar las cadenas de suministro. Como comenté, nos dejó muy evidente
el COVID. Contar también con un ambiente favorable para la inversión y con empresas más resilientes, como he comentado antes, permitirá al sector privado cumplir con una de las misiones que siempre hemos tenido, y es la principal: crear riqueza, y a través de esta creación de riqueza generar empleos de calidad, mejorar las condiciones de vida de los hogares y de las comunidades del país. Hoy más que nunca, el empresariado mexicano debe estar comprometido con todos los sectores de la sociedad para lograr un crecimiento mayor y un desarrollo. Juntos podemos construir un país más equitativo y con oportunidades para todos los mexicanos. Eso es lo que pienso, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Antonio. Sofía, por favor, la perspectiva de la economía mexicana, cómo apuntalar un mayor crecimiento desde la óptica del sector asegurador. Muchísimas gracias, Ángel. Primeramente al IMEF por la invitación a este foro, y entrando en tema y tomando lo que Toño decía en cuanto a las vicisitudes, creo que estamos en la industria en la que justamente resarcimos cuando existe un evento económicamente desfavorable. Para darles algunas cifras de contexto general, somos una industria financieramente sólida. El monto agregado de sumas aseguradas que tenemos asciende a 284 billones de pesos, esto es 12 veces el PIB, y las indemnizaciones que pagamos solamente durante el año de 2020 ascendieron a casi 350,000 millones de pesos. Lo cual, imagínense ustedes lo que significó para empresas, para industrias, en términos de resarcimiento de eventos económicamente desfavorables. Esta solidez ha quedado demostrada en catástrofes como las que nos ha tocado vivir, como huracanes, sismos, heladas, inundaciones, y recientemente el COVID, que es el evento de mayor monto pagado en la historia del seguro, ascendiendo a 2.670 millones de dólares o más de 53,000 millones de pesos. Y bueno, si estas indemnizaciones no hubieran ocurrido, imagínense lo que esto significaría para los cientos de miles de familias afectadas, tanto por perder al jefe de familia como por lo que han implicado los gastos médicos. Y en términos de solvencia, la industria toma este reto con una solvencia excepcional, 3.1 veces el capital requerido para operar, además de que nuestra contribución a la economía es muy alta. Generamos más de 40,000 empleos, somos el tercer inversionista institucional más relevante del país, y justamente las reservas y el capital de nuestra industria permiten la inversión en proyectos de infraestructura de largo plazo y contribuyen en general al desarrollo de nuestra economía. Ahora, ¿cuáles son los retos? Como reto como país, la verdad es que ha quedado evidenciado, y más a la luz de la pandemia, el bajo aseguramiento que tenemos, ¿no? En el tema de vida individual, únicamente el 18.4% de la población económicamente activa está protegido con un seguro. Gastos médicos son únicamente 11.3 millones de individuos. En automóviles, 1 de cada 3 vehículos. Y los hogares, sin contar lo que viene anexado con hipotecarios, solamente el 6.5 de los hogares están protegidos. Entonces, en ese sentido, creo que la economía de cara al futuro requiere una estrategia de previsión y de administración del riesgo muchísimo más poderosa, y en AMIS la sustentamos en 5 pilares fundamentales: mayor acceso a la salud, incrementar la resiliencia ante desastres, la protección económica para el retiro, los seguros inclusivos y la protección a víctimas de accidentes viales. En cuanto al acceso a la salud, hoy en día, como lo comentaba, la mayoría de la población no tiene un seguro privado, y únicamente aproximadamente el 19% no cuenta con un seguro ni público ni privado. Tenemos uno de los gastos de bolsillo más altos de la OCDE, 43% del gasto total en salud, y además padecimientos recurrentes por las mismas características de nuestra población, que tienen costos muy altos para un bolsillo común, ¿no? Por ejemplo, una leucemia, una apendicitis, que son sumamente comunes en México, tienen un costo promedio de 99,000 pesos, de los cuales mucho de ellos supera el gasto de un hogar mexicano típico. En el 2020, el sector asegurador cubrió gastos de salud por más de 66,000 millones de pesos, protegiendo a 12 millones de personas,
las cuales si no contaran un seguro hubieran ido seguramente a una situación económica muy desfavorable. Entonces, en ese sentido, ¿qué creemos que es necesario sumar esfuerzos y trabajar en un sistema de salud que disminuya el gasto de bolsillo, centrado en la persona y que fomente la transparencia de protocolos y costos de servicios médicos privados? Por eso, en ese sentido, celebramos los esfuerzos del Poder Legislativo para fortalecer esa transparencia de protocolos y costos médicos. Y hemos también diseñado esquemas de aseguramiento innovadores complementarios a la seguridad social que permitan cubrir aquellos riesgos que hoy la seguridad social no está cubriendo. En términos de resiliencia ante desastres, ustedes lo saben, México está en una situación geográfica y geológica que lo coloca entre los 10 países más susceptibles a sufrir desastres por huracanes, sismos, terremotos. Y como un ejemplo del costo de estos desastres, que es muy alto, una gran parte es asumido por las personas y por los gobiernos. Simplemente un ejemplo, en los sismos de 2017, los daños ascendieron a 61,000 millones de pesos, de los cuales únicamente 32,000 estaban asegurados. Y además, situaciones como la de la reconfiguración de instrumentos como el FONDEM generan una gran incertidumbre. En ese sentido, nuestra propuesta concreta es promover una política pública de transferencia de riesgos a través del aseguramiento que proteja tanto la infraestructura pública como la privada y evitar que las personas y los gobiernos tengan que asumir estos gastos. ¿Por qué? Porque cuando existe un evento de este tipo, lo único que se ocasiona es que se tengan que tomar recursos que no estaban previstos de algún otro fondo, ¿no? Impulsar también el aseguramiento en general de bienes inmuebles, tanto de personas físicas como de empresas, a través de servicios públicos como podrían ser el predial o la luz, y esto contribuiría a blindar también las finanzas tanto de personas como de empresas. En términos de la protección para el retiro, todos ustedes saben el reto que implica el cambio en la pirámide poblacional, y además tenemos en México 15 millones de personas que trabajan de forma independiente y 56.9% en la informalidad. Se estima que para 2050 10 millones de adultos mayores estarán en la pobreza, y esto lo único que pone es mayor presión tanto en las finanzas públicas como en las familias, ¿no? Y aquí creo que la propuesta es, entre todos los sectores, generar el fomento al ahorro de largo plazo. Esto puede ser a través del fortalecimiento de los hoy escasos incentivos fiscales para el mismo, y además el generar y contribuir y promover planes privados de retiro sin importar la condición laboral. En términos de seguros inclusivos, ya comentaba yo el bajo aseguramiento. Hoy solamente una de cada 4 personas cuentan con la protección económica de un seguro, cualquiera que sea, y esto se agrava en términos de género o en términos de localización geográfica. Las mujeres usan menos el seguro con respecto a los hombres, y esto pues es una situación que las pone en vulnerabilidad. Cerca de 30 millones de personas con ingresos medios no cuentan con la protección financiera de un seguro, y solamente 17% de las pymes tienen un programa de aseguramiento. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado en AMIS un comité estratégico de inclusión financiera que se encargará de desarrollar en conjunto con las autoridades un esquema de aseguramiento para todas estas personas vulnerables que puedan generar una mayor inclusión, pero a la vez es necesario trabajar con las autoridades en términos de una regulación digital más sencilla que permita un muchísimo mayor acceso a una cantidad mayor de población. Y además, en conjunto con la CONDUCEF, con la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, hemos desarrollado el proyecto Minerva, que es un diplomado en línea con el cual estamos generando capacitación e inclusión financiera para mujeres en todo el país, el cual hoy cuenta con más de 10,000 egresadas y que seguirá creciendo. Y también, finalmente, en términos de protección de accidentes viales, este es un tema del cual se habla todos los días en las noticias en cuanto a los afectados, pero no necesariamente en cuanto a las posibles soluciones. Cada día 44 personas pierden la vida por esta causa. Al año se registran alrededor de 400,000 accidentes viales, 108,000 heridos, y 45,000 de los mismos resultan con alguna secuela de gravedad o incluso discapacidad.
El 70% de estas muertes son de usuarios vulnerables y gente que está en la vía pública, como peatones, ciclistas, pasajeros de transporte público y motociclistas. Acá nuestra propuesta es muy concreta, ¿no? El Poder Legislativo y las organizaciones de la sociedad civil están colaborando en crear una ley general de movilidad y seguridad vial y un marco normativo integral que contempla mecanismos de protección para las víctimas de accidentes viales, como el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Pero aquí lo más importante es promover que las regulaciones secundarias y los reglamentos de tránsito consideren la protección del seguro como algo obligatorio y que se fiscalice. Y pues bueno, esos son los 5 pilares que seguimos en AMIS y que creemos que contribuyen a una economía más fuerte para nuestro país. Muchas gracias, Sofía. Daniel, desde la perspectiva de la banca, ¿cómo impulsar un crecimiento económico más elevado y que tenga ese impacto ambiental y social positivo también? Primero, si me escuchan todos bien, primero, Ángel, muchas gracias por la segunda invitación. Muy contento de estar con ustedes, poder compartir con mis colegas, amigos este panel y ver además muchos amigos conocidos con los que hemos estado tratando de trabajar y estructurar elementos que nos permitan una mayor competitividad y un mayor país. Y además agradecerte, Ángel, que fui el cuarto en hablar y ya me agotaron todos los temas, entonces tuve que replantear toda mi presentación en los últimos 5 minutos y espero que a partir de que ya me quemaron todo el material yo pueda aportar algo adicional. No quiero pensar cómo me la iba a ir a Pepe Medina ahorita que le toque ya hablar. Creo que nada más va a saludar a la audiencia. Dicho eso, y déjenme decirles que pensamos dentro de la ABM y quizá también hay algunos elementos de carácter personal a los que yo me quisiera referir. Porque siempre cuando hablamos de qué determina el potencial máximo de un país para efecto del crecimiento económico, pues siempre hay elementos que son prácticamente del libro de texto, los factores de capital, los factores de producción, las capacidades, la reglamentación gubernamental. Y creo que eso todos, aunque lo sabemos y lo tenemos permanentemente en la mente, y Héctor y yo hemos tenido pláticas al respecto y hemos explorado diferentes alternativas, y coincido además con lo que decía Carlos, que estamos en una coyuntura que ojalá tengamos la capacidad de capturar el valor que hoy nos está presentando el mundo, que muchas veces está y se ve y no se puede ejecutar, y muchas veces está y no se ve y ni siquiera se intenta ejecutar. Creo que todos coincidimos que uno de los grandes retos que tenemos como país es cerrar las brechas. Por supuesto que quizá la brecha más importante es la brecha económica, que genera unas asimetrías desde el punto de vista de oportunidades. Lo hemos oído en muchos foros. No es lo mismo el niño que nace en Chiapas al niño que nace en Nuevo León. Por eso Carlos está sentado aquí hoy y no está sentado otro muchacho que a lo mejor hubiera tenido los… Pero también hay un tema… y seguramente a lo mejor estoy hablando por mí, pero es un tema de oportunidades que no podemos perder de vista. No olviden este artículo del Economist tenemos el México del sur subdesarrollado, el México del centro del narcotráfico y el norte conectado al Tratado de Libre Comercio. Quizá una de las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo conectar a todo el país a que seamos y todos podamos disfrutar del mismo crecimiento económico. Evidentemente, los programas de infraestructura que el presidente ha asignado y que están generando polos de desarrollo en el sureste, la intención sería que estos se generen de forma continua. Y a mí me parece que para tratar de aterrizar algunos puntos que creemos que son importantes de cara a verdaderamente y entender que son procesos quizá de 20 o 30 años, continuando con una política pública que haga sentido y que le dé viabilidad al país. Y déjenme platicarles en esto, creo que hay un ejemplo interesante. Cuando tuve la oportunidad de conocer al gobernador de Querétaro, no el actual ni el anterior, sino el anterior, el penúltimo, el Pepe Calzada, me decía algo que me parece muy interesante, muy revelador y que a lo mejor deberíamos de considerar. Tuve la oportunidad de ir a cenar con él y me decía lo siguiente: oye, Pepe, ¿por qué Querétaro crece tanto? Querétaro ha crecido en los últimos años, como decía Carlos, a los niveles de China.
A lo mejor no da 2 dígitos como lo tuvo China hace algunos años, pero con un crecimiento constante. El Bajío es un ejemplo de crecimiento. ¿Por qué? Porque creo que eso podría ser algo que nos guíe a generar los crecimientos y lo que este país requiere para generar elementos de equidad y de mejores condiciones para los mexicanos que menos tienen. Y creo que es una preocupación que no podemos perder de vista. Me decía Pepe, en Querétaro llevamos 25 años manteniendo una política económica que tiene ciertos grados de libertad dependiendo quién llegue al gobierno, pero hay un mandato institucional que tenemos de la ciudadanía de mantener una política de exportación y de crear clústeres de productividad. Y ahí vemos los resultados. Creo que ahí hay un buen ejemplo de lo que se puede hacer de cara al crecimiento, porque hoy tenemos ejemplos en nuestro país, como es el Corredor del Bajío, Querétaro, Aguascalientes, León, San Luis Potosí, Nuevo León, que están hoy inclusive, yo platicaba con Carlos hoy en la mañana, en Nuevo León no se puede hoy conseguir un metro disponible de oficina. La pregunta es qué hacemos para que eso permee a las 32 entidades federativas. Y aquí algunas conclusiones para poder, no sé si siga algo después Ángel, pero para tratar de concluir con mi participación. Primero creo que es fundamental pensar, además de todo el capital físico, el capital de dinero, la productividad. Creo que hay un elemento que no podemos perder de vista y creo que ya se ha comentado, pero me gustaría dejárselos. La regla casi de rule of thumb de académica es que se debe de invertir en gasto de inversión el 25% del producto. Hoy estamos en los niveles más bajos de inversión en nuestro país. El presupuesto que se acaba de aprobar trae alrededor de 3.8 de gasto del gobierno, donde generalmente lo ideal es 5. Entendemos que vamos en la ruta correcta y que hay restricciones de presupuesto, pero siempre nos parece que para pensar que nuestro país puede estar en su máximo potencial, tiene que ver, entre otros factores, con lo que es gasto de inversión. Generalmente en países que han mostrado crecimientos que sacan a la población a mejores niveles y expectativas de vida, es 25% del PIB. 5% lo hace el gasto de inversión del gobierno y el 20% lo hace la iniciativa privada. La iniciativa privada tanto local como extranjera. ¿A partir de qué? De generar certidumbre en términos de políticas públicas que generen las condiciones adecuadas para que esta inversión se dé. Insisto y repito, hoy estamos en niveles de 2003, 2004 con 18% de inversión, de gasto de inversión entre el gasto público y el gasto privado. Me parece que otro elemento a destacar que tiene que, ya creo que también se mencionó, pero no me gustaría perderlo de vista, el capital físico. El capital físico se determina por la población. Hoy tenemos un bono demográfico, creo que Sofía ya lo comentaba. Ese bono demográfico lo vamos a perder y lo vamos a perder relativamente pronto. Vean lo que está sucediendo con Japón. Economías que envejecen y que no se han rejuvenecido. Y hoy México tiene un bono demográfico que si no lo aprovechamos es muy probable que no lo volvamos a aprovechar en los próximos 200 años. Y ese bono demográfico también tiene que venir acompañado, por supuesto, de elementos de capacitación y de mejores condiciones para aquellos que no son afortunados y que viven en lugares donde la educación no ha llegado a permear en todas las 32 entidades federativas. Creo que, Héctor, esto lo hemos platicado en múltiples ocasiones, cómo crear condiciones para que las empresas se puedan aperturar de forma ágil y sencilla. Lo hemos platicado en múltiples ocasiones y no hemos podido encontrar la fórmula secreta para que las empresas se puedan aperturar en 24 horas. Déjenme darles un ejemplo. Hasta hace unos meses no se podía pagar el SAT. Ya olvídense de crear empresas. Los impuestos que la propia palabra expresa, no se podía pagar impuestos en el SAT porque no había citas. Entonces creo que tenemos también grandes oportunidades para conseguir este máximo potencial de crecimiento a través de la desregulación de los diferentes ventanillas, desde el pago de impuestos hasta la creación de
empresas, y ahí, Héctor, sabes que siempre has contado con nuestro apoyo para que esto suceda. Otra cosa que me parece que yo platicaba el otro día, Carlos me hizo favor de ponerle un profesor de la India que es asesor del TEC de Monterrey. Yo luego me quedé platicando con él y hacíamos una reflexión. No sé, corrígeme, Toño, Héctor, México es la 14ª o 15ª economía del mundo. Por ahí vamos, ¿no? O sea, traigo más o menos 95% de índice de precisión. Y creo que éramos el país con mayores tratados comerciales del mundo. Creo que ya no, creo que ya somos el segundo. No sé, Héctor, corrígeme, estoy en lo correcto. Pero bueno, por ahí andamos, ¿no? Entre el 1 y el 2. La pregunta es si hemos en realidad potenciado las capacidades que tenemos como un país que es el país que ha firmado en la historia el mayor número de tratados de libre comercio con los diferentes países del mundo. Y en ese sentido, le platicaba yo a Rashi, Rash, digo, ¿cómo te explicas, Rash, que siendo la 14ª economía del mundo tengamos los peores índices de Gini en términos de dispersión de riqueza? Y me parece que llegamos, sí llegamos, porque yo lo empujé creo que llegamos a una conclusión interesante. Y creo que es otro elemento en el que no debemos de perder de vista. Siendo la 14ª o 15ª economía del mundo y tener a 50 millones de mexicanos viviendo en cierto nivel de pobreza es inexplicable y sobre todo inaceptable. Y no creo que dependa mucho de que los empresarios sean malos. Por supuesto que hay sus honrosas excepciones, pero le decía yo a Carlos el otro día, yo no creo que haya ningún empresario que se levante todos los días, como decía un presidente nuestro, y decir, hoy me quiero joder a mi empresa y al país. Se ha de ver algunos, pero por la suerte que he tenido en estos 6 meses que llevo en esta posición, la verdad son los menos. Todos tenemos un gran interés en tener un mejor país. ¿Por qué hay, siendo la 14ª economía de nuestro país, por qué hay 50 millones o el 50% de la población en niveles de pobreza? Porque hicimos algo muy interesante. Creamos manufactura de alta gama. Y el nombre del juego se llama optimizar todos los días. ¿Y cómo se optimiza? Poniendo robots. ¿Y los robots qué desplazan? A la mano de obra y a la mano de obra calificada. ¿Eso está mal? Por supuesto que no. El sector automotriz, tenían un panel hace momentos del sector automotriz, pero la regla del sector automotriz es calidad, eficiencia y optimizar costos. La competencia es terrible. ¿Qué falta en México? Innovación. ¿Por qué no hay innovación en nuestro país? ¿Por qué no se generan elementos de innovación para que haya? ¿Se han preguntado, Sofía, que participa junto conmigo en el sector financiero, ¿sabían cuántas ofertas públicas han habido en nuestro país en los últimos 40 meses? ¡Ninguna! ¿Sabían cuántas ofertas públicas ha habido en Brasil en el último trimestre? Más de 40. ¿Alguien me podría decir por qué? Brasil, Héctor, tú estás en la Secretaría de Economía. ¿Brasil es un país más abierto que el nuestro? ¿Hay más talento? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay un mercado de capitales en nuestro país que permita que empresas medianas? Oye, Salesforce, todos ustedes conocen Salesforce, ¿no? Esta nube que este CRM hizo una oferta pública de $190 millones hace 10 años, Ángel. Hoy vale no sé el market cap, pero 40,000, 50,000 millones de dólares. Tenemos que desarrollar innovación y en consecuencia un mercado de capitales que le dé viabilidad a estas empresas que generan innovación y por lo tanto empleos, porque en México hay una gran capacidad, lo estamos viendo con el mundo fintech que nos está partiendo la madre y no sabemos por dónde. Sí hay capacidad y hay talento. Toño, tú sabes
que ha habido, si ha habido un advocate para piso parejo, ha sido el que te habla. Y entiendo que han hecho su chamba, pero eso solamente me confirma que en México tenemos gente con gran capacidad para innovar y hacer las cosas, pero por alguna razón no los hemos mirado y no hemos desarrollado este ecosistema. Y tú trabajaste mucho en eso, Toño. Y quizá para concluir, evidentemente, bueno, ya lo habíamos comentado, capturar el valor de los tratados y evidentemente la atención de China y el temor que genera China, ya lo decía el presidente López Obrador hace algunos días. Otro elemento que, y con esto prácticamente concluyo, que me parece fundamental, y lo decía hoy en el desayuno con el secretario de Gobernación, la penetración del crédito bancario al sector productivo representa 20 puntos del producto. Si le sumamos la banca de desarrollo, las OFOMES y todas estas cosas que hay que van apareciendo, representa el 38% de penetración del producto. Países similares de ingresos, ya no hablemos de Estados Unidos, pero Brasil, Chile, Perú, están en niveles del 50, 80 y 100% de penetración del crédito bancario del sector productivo. Quiero decirles que si queremos expandir el PIB de nuestro país, si podemos lograr crecer 5 puntos del producto en términos de profundización de crédito de la banca al sector productivo, la economía puede crecer entre 0.5 y 1% adicional. Piensen eso, lo que significa en una economía del tamaño de la nuestra. ¿Por qué no crece el sector? Yo creo que es multifactorial, lo platicábamos por la mañana. Quizá uno de los elementos que más obstruyen el tema de la penetración del sector, y Toño, ahí tú me puedes corregir, creo que tiene que ver con el marco jurídico. En México, recuperar una hipoteca para un banco, el tiempo, la media está en 6 años. 6 años. Ustedes piensen, si tuviéramos un marco jurídico mejor, ¿qué podría pasar con la penetración del crédito al sector productivo y qué pudiera pasar con el costo al usuario final? Creo que es un tema en el que no podemos perder de vista, no es el único elemento, pero sin lugar a duda es un importante inhibidor. Quizá para concluir, me parece que debemos también pensar que si queremos expandir de forma robusta la capacidad de crecer, hay que pensar en los monopolios, sobre todo en aquellos monopolios estratégicos que generan en realidad elementos de baja productividad para el país. Creo que ahí también hay grandes oportunidades que de hacerlo de forma eficaz el país pudiera tener mejores capacidades para expandir y para en realidad estar en su máximo potencial. Y quizá para terminar, bueno, insistir, como ya lo dijeron mis colegas anteriormente, tener un marco prudencial desde el punto de vista macroeconómico, que creo que eso se ha cumplido, tener un banco independiente, evidentemente vienen choques de precio, no serán temporales. La temporalidad es interesante porque hay temporalidades de corto plazo y temporalidades de largo plazo, y como decía Keynes, en el largo plazo todos nos vamos a morir. Dicho eso, pues creo que sí estamos en un ambiente inflacionario que no es privativo de México, creo que lo estamos viviendo en todo el mundo, pero el tener un Banco de México responsable, ya veremos a Alejandro en algunos momentos, un hombre excepcional, que han hecho una labor espléndida porque las últimas 4 reuniones de política monetaria han incrementado la tasa de interés, pero de forma gradual. Vean lo que pasó en Brasil. Hicieron un salto cuántico que puso a temblar a todos. Turquía, con una inflación del 25%, bajó la tasa al 15%. Yo creo que en México estamos por delante de la curva. Eso evidentemente ayuda, es un elemento que saber que tenemos certeza en que la expectativa inflacionaria está anclada, nos puede generar mayores confianza y elementos de certidumbre. Simplemente para concluir, espero no haberme alargado mucho, Ángel, y sí pido una disculpa, ya me apasioné con el tema, y eso que tuve que reinventar mi presentación. Creo que tenemos las condiciones para crecer a nuestro máximo potencial. Creo que es el momento, y creo que si todos nos abocamos a alinear y a tener, no necesariamente una narrativa común, un objetivo común, tener el país que nos merecemos, hoy es el momento y están las condiciones dadas. Muchas gracias. Gracias, Daniel.
Gracias. Le voy a ceder la palabra a José Medina Mora para escuchar la perspectiva del sector patronal, la visión de la economía mexicana desde el sector patronal. Primero, muchas gracias por la invitación. Ángel, muchas felicidades por el 60 aniversario del IMEF. Ha sido una institución que ha ayudado mucho en esta parte del sector financiero y de las finanzas para las empresas. Entonces, felicidades por ese 60 aniversario. Muchas gracias por invitarme a participar en esta convención del IMEF. Y bueno, para partir de cuál es esa perspectiva económica desde el sector empresarial, partiría simplemente que hay que recordar que esta pandemia cambió mucho la manera en que nos relacionamos las personas, las familias, las empresas y los países. Que el hecho de que haya caído la economía 8.3% el año pasado es más profundo que lo que cayó la economía en la crisis financiera mundial del 2008-2009, más profunda que la crisis económica mexicana del 94-95, y que si bien es cierto que tenemos un rebote este año 2021, si lo comparáramos no con 2020, sino con 2019, todavía estaríamos en una caída de la economía. Entonces, el gran reto es tener un crecimiento real a partir del 2022. Y en ese sentido vemos grandes oportunidades, pero también tenemos cierta problemática que resolver. Hay desafíos hacia la economía y también hacia la manera en que operamos las empresas. Primero, la gran oportunidad que vemos es el crecimiento que están teniendo los Estados Unidos. Una economía del tamaño de los Estados Unidos que ya se recuperó de la caída, que solo fue del 3,5% en el 2020 y que ya a estas alturas no nada más recuperó, sino que ya tiene un crecimiento real, estando tan ligada nuestra economía con la economía de los Estados Unidos, a lo mejor una correlación no perfecta, pero sí de un 80-85%. Si aprovechamos esta oportunidad, podremos crecer como país a este ritmo que está creciendo la economía de los Estados Unidos. El desafío que tenemos en esa parte es que las empresas exportadoras, las grandes empresas, están aprovechando esas oportunidades, no al 100%, pero se nos está rezagando la economía en las micro y pequeñas empresas. En lo que tenemos que trabajar es cómo lograr estas cadenas de suministro para que las empresas exportadoras jalen a las micro y pequeñas empresas y entonces tengan un crecimiento. Un poco en el diálogo que tengo con empresas en todo el país, encuentro un sector de empresas con un crecimiento a doble dígito, que no se dan abasto a surtir todo lo que les piden, pero por otro lado, un sector de empresas micro y pequeñas que están pasando difícil esta crisis. Si bien es cierto que las grandes empresas tienen acceso a los financiamientos, pues un tema que ha sido muy en la agenda de IMEF, ¿cómo logremos este financiamiento hacia las micro y pequeñas empresas, hacia las pymes? Son empresas que no necesariamente tienen acceso al financiamiento comercial y que se requieren programas de apoyo para poder primero sobrevivir a la crisis y luego conectarse a las grandes cadenas productivas. En este planteamiento que haces, Ángel, pues una parte importante es que no nada más se dé el crecimiento económico, lo decías tú, se requiere un desarrollo social. Un poco la reflexión que hemos hecho en Coparmex es que, si bien es cierto que durante muchos años pensamos que con que hubiera crecimiento económico era suficiente, porque el crecimiento económico traía inversión, la inversión, generación de empleo, un empleo bien pagado, hacía que se distribuyera la riqueza. En la realidad que vivimos en el país, a pesar de que en las últimas décadas hemos tenido crecimiento económico, también ha crecido la pobreza y desigualdad. Si comparamos simplemente, según datos de OCDE, la diferencia en las empresas, en las organizaciones, entre el que menos gana y el que más gana, vemos que hay una diferencia sustancial en los países de la OCDE, o sea, los 30 países más importantes del mundo por sus economías. La diferencia era de 5 veces, ahora es de 7 veces, es decir, ha crecido la desigualdad. En México era de 20 veces, ahora es de 30 veces, ha crecido todavía más la desigualdad.
el reporte de Coneval, que recordemos que Coneval nos da un reporte cada 2 años, el de diciembre del 2018 a diciembre del 2020, lo que nos refleja es que ha aumentado la pobreza en nuestro país. Hoy sabemos que hay 3.8 millones de mexicanos adicionales en condición de pobreza en solo 2 años, además de 2.1 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema, es decir, que no tienen para comer todos los días, y esto tan solo en 2 años. Esto nos tiene que poner a pensar que no es suficiente el crecimiento económico, y de ahí que planteamos desde Coparmex y desde luego buscamos que esto sea enriquecido por otros organismos en donde desde luego para nosotros el IMEF es muy importante. Es un nuevo modelo de desarrollo para el país que en Coparmex estamos construyendo, que le llamamos el desarrollo inclusivo. Este desarrollo inclusivo quiere decir que haya sí un desarrollo económico, pero acompañado de un desarrollo social y de un desarrollo ecológico. Es decir, que el piso debiera ser un desarrollo social en donde nadie se quede afuera, y el techo, un desarrollo ecológico sustentable en donde no utilicemos más recursos de los que el planeta puede de alguna manera regenerar. En este nuevo modelo de desarrollo inclusivo, digamos que el documento que preparamos se llama Economía de Mercado con Desarrollo Inclusivo, y es lo que para nosotros en Coparmex significa un nuevo modelo de desarrollo para el país. Pero esto requiere muchos cambios desde la empresa. Desde luego, desde Coparmex seguiremos impulsando que suba el salario mínimo para que este desarrollo social esté incluido, a pesar de que hemos subido los salarios mínimos los últimos 2 años, un 20%, un 15%, apenas el salario mínimo en México está arriba de Venezuela, de Cuba y de Haití, y abajo de todos los demás países de Latinoamérica y el Caribe. Consideramos que no hay ninguna razón por la cual el salario mínimo en México no esté entre los primeros 3 de la región de Latinoamérica y el Caribe. Para esto nos va a llevar tiempo. Tenemos un objetivo de llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, hoy un salario mínimo alcanza para la canasta alimentaria de una persona, pero en una familia hay 4 integrantes, de los cuales típicamente 2 trabajan. Entonces necesitamos llegar a esa línea del bienestar familiar, que hoy a cifras de inicio del 2021 serían 7,500 pesos mensuales. La invitación que hacemos a las empresas es no esperemos a que suba el salario mínimo a esos niveles, paguemos al menos esa cantidad. La respuesta de muchas empresas ha sido muy positiva, decir 7,500 es muy poco, ¿por qué no nos vamos a 9,500? Otro grupo de empresas ha dicho, ¿por qué no 11,500? De esta manera lograremos que en este desarrollo económico realmente se dé el desarrollo social. Y bueno, la invitación que hacemos al IMEF es en este evento tan importante anual que tienen ustedes, el que nos ayuden a enriquecer este nuevo modelo de desarrollo que requiere el país para lograr que México crezca, pero sin esta pobreza y desigualdad, sino que de alguna manera sea este desarrollo inclusivo. Gracias, José. Tenemos ya el tiempo muy limitado. Voy a pasar una pregunta a cada uno de ustedes. Tenemos una serie de preguntas. Les agradecería que además de la respuesta nos den un mensaje de cierre, de conclusión. La primera es por supuesto para Daniel Becker. ¿Cómo hablabas de la penetración financiera, penetración bancaria en el sector productivo? ¿Cómo ampliarla o ampliar el acceso, el beneficio del acceso al financiamiento y a mecanismos de ahorro a las microindustrias, pequeñas empresas y a las familias mexicanas en general? Ay, mi querido Ángel, no, me estás haciendo la pregunta de... Yo creo que lo primero que tenemos que comprender es que la banca lo que hace es moviliza el ahorro de los mexicanos al sector productivo, lo que significa que para poder calificar a una empresa que sea acreditable, tiene que ser una empresa que tenga las capacidades de poder servir el servicio de la deuda, capital e intereses, porque los recursos, aunque no todo el mundo lo tiene muy claro, no son del banco, son de los ahorradores, y ya hemos vivido crisis bancarias. ¿Qué sucede en otros países del mundo con empresas pequeñas y medianas? Otra vez,
los mercados de capitales están mucho más desarrollados que en México. Y había una parte también que en su momento la banca de desarrollo tenía un mandato y una vocación distinta y jugaba un rol muy importante que hoy la banca de desarrollo está encontrando y está redefiniendo su vocación. A nosotros nos parece que básicamente en la medida en la que haya un mejor ecosistema de los procesos de financiamiento, que haya una mayor profundidad en los mercados capitales, en el mercado de capitales, que se desarrolle el capital semilla, el angel investor, los VCs, los venture capital y por supuesto ya una vez que las empresas tengan capacidad de mostrar que son viables puedan acceder al financiamiento bancario. Me parece que eso pudiera ser un elemento que evidentemente no es de corto plazo, pero algo que sí creo que lo que podríamos trabajar de forma más apresurada es en crear mejores elementos y mecanismos para robustecer el Estado de Derecho y la posibilidad de ejecutar contratos mercantiles en tiempo y forma. Y ahí, bueno, existe también la posibilidad de que haya mediación en los contratos. Quizá mi mensaje final es que la banca, después de la crisis, esto también es un tema histórico, nunca habíamos visto una cosa así y creo que Toño fue un jugador fundamental para crear estos criterios contables especiales, que estoy convencido que la banca fue uno de los jugadores más importantes de cara a no contaminar aún más la crisis asociada a la pandemia. Y bueno, Toño, no estás en esa trinchera, pero aprovecho este foro para felicitarte y para agradecerte toda la ayuda que nos hiciste. Y creo que, bueno, en ese sentido, hoy lo que la banca sí tiene es un exceso de capital y exceso de liquidez. Necesitamos generar demanda a partir del crecimiento y de mejores condiciones jurídicas. Muchas gracias, Daniel. Carlos, ¿cuál debería ser el papel de los organismos empresariales en el diseño de un nuevo modelo de desarrollo para México y que ese diseño incida a la vez en el propio diseño e implementación de políticas públicas? Yo creo que es fundamental el papel de los organismos privados. Nosotros hemos insistido en que los organismos privados tienen que ser propositivos. Se había pensado muchos años que el rol de los organismos privados era solamente el que fueran un dique contra las políticas públicas y que de alguna manera fuera su única vocación el tratar de defender al sector privado contra cualquiera que se considerara un embate de las políticas públicas. Nosotros hemos tratado de convencer a todos que nuestro rol definitorio y definitivo tiene que ser la propuesta. Si no proponemos, y fíjense quién va a proponer, pues el que tiene acceso a más medios, a más educación, a más experiencias, a más visiones internacionales, a más visiones en sus compañías, pues es el que tiene que proponer desde el nuevo modelo de pensiones, que tú sabes que hemos estado ahí, desde la nueva forma de organizar las relaciones obrero-patronales, de la nueva forma de organizar los temas de outsourcing, los temas de disputas públicas y un tema que no quisiera yo dejar fuera, y sé que estamos cortos de tiempo, pero me parece muy interesante la pregunta que hace Daniel Becker, de decir, bueno, ¿por qué con todo esto seguimos teniendo 50 millones de pobres? Yo me voy a atrever otra vez a ese rol de los organismos empresariales. A veces pienso que nos falta un organismo empresarial que represente a la gran pedazo de población a la cual no le hablamos, ni en este foro, ni en las respuestas que hace rato teníamos. Nosotros parecería ser que nos aislamos en pensar que todo en México somos economía formal, que paga impuestos, que quiere invertir, que tiene un proceso de desarrollo, un proceso de educación, una visión empresarial. Y se nos olvida lo fundamental. En México hay 56 millones de personas como fuerza laboral. Hoy, esta mañana, salieron a trabajar 56 millones de personas. Y todo lo que hacemos es hablarnos y hablarle a los 20 millones de personas que estamos formalizadas. Yo decía hoy en la mañana, todos nos hemos quedado cortos. Se ha quedado cortos los sindicatos, las autoridades, no se diga, nuestros gobernantes, la visión de la transformación del país y los empresarios. Nos hemos quedado cortos
en no saber proponer cómo resolver un problema que es fundamental para generar productividad, para generar capitalización, para generar inversión, para generar crecimiento. Si México fuera el país que toma su fuerza laboral, sus 56 millones de personas, y las pone a trabajar de una manera productiva, de una manera que cree inversión, que cree oportunidades, que cree desarrollo, imagínense la cantidad de seguros que vamos a vender, la cantidad de créditos que vamos a tener, la cantidad de oportunidades de bienes y consumo que vamos a ofrecer, la cantidad de hipotecas que vamos a colocar, la cantidad de refrescos que vamos a vender, la cantidad de cerveza que se va a consumir. Cualquier indicador que ustedes tengan, tenemos una fuerza de consumo interna que no hemos sabido aprovechar. Ojalá y los organismos empresariales, a mí me queda corto el plazo ya como presidente del CCE, pero todo el futuro vaya orientado a la propuesta, a esta orientación de que sí tenemos que hacer y obviamente convencer a la autoridad. Hoy no hay una sola propuesta, una sola, que vaya verdaderamente a atacar el fondo del problema de la informalidad. No hay. ¿Por qué? Pues porque eso cuesta políticamente, cuesta atraer a la gente, pero nosotros sí podemos pensar en los incentivos que se le deben de dar a los informales y cómo atraerlos a un mundo en donde nosotros nos movemos y donde nosotros hablamos. Buena parte de la razón de por qué estamos con esta pobreza, por qué tenemos esa imposibilidad de invertir, en mi opinión, está porque tenemos más de la mitad de los mexicanos en un mundo donde parece que están en la oscuridad, en un mundo donde no lo reconocemos y en un mundo que tenemos obligación, los que tenemos, déjenme decirlo de esa manera, el enlightenment, el que estamos iluminados, que podamos de alguna manera atraerlos a poder hacer de nuestro país lo que todo mundo queremos ver en el futuro. Si no, nos seguiremos atascando, hablándonos en una minoría cada vez mayor cada año que pase. Muchas gracias por la invitación. Vamos a cerrar la última pregunta, Sofía, por favor, que llegó de los aquí presentes. ¿Cómo dar acceso a más personas a la cobertura de seguros y con los datos que nos presentabas, ¿no? Principalmente cobertura médica en las circunstancias que hemos vivido y hacia adelante en condiciones accesibles? Sí, bueno, creo que ahí es donde celebro mucho la ley que está por aprobarse en cuanto a transparencia de protocolos y de servicios médicos. Como industria, en el término de gastos médicos, no somos más que la punta del iceberg, del reflejo de la escalada de costos médicos de los proveedores de estos servicios por la parte privada. Cuando tú vas a enviar un auto a repararse y el seguro te va a resarcir, normalmente se te entrega un presupuesto y tú puedes decidir a qué agencia vas. Nuestros convenios con los hospitales son meramente administrativos para pago directo. ¿Qué quiere decir esto? El convenio de las aseguradoras con hospitales evita que cuando tú llegas a un hospital tengas que sacar tu efectivo o tu tarjeta de crédito o firmar un pagaré y que la aseguradora pague directo al hospital. Sin embargo, está totalmente fuera de nuestro alcance el cuestionar los protocolos o servicios médicos que se prestan dentro del hospital. ¿Esto a qué lleva? Que cuando como aseguradora analizamos dos pacientes que llegan exactamente con el mismo diagnóstico a exactamente el mismo hospital, es decir, que no tendría por qué haber una razón para que hubiese estas diferencias, la prescripción de un médico puede ser completamente diferente a la de otro. El protocolo puede ser completamente diferente y más aún, el costo de un procedimiento médico con la misma duración y con el mismo concepto puede costar 2, 3, 4 y 5 veces más, a veces, entre un médico y otro médico. Esto de ninguna manera es un comentario tendiente a un tema de control de precios, eso está totalmente fuera de nuestro esquema, pero sí de que cuando se presten servicios médicos en este país, como usuarios tengamos todos el derecho de conocer con transparencia cuál es el protocolo que se va a seguir para atendernos y cuáles son los gastos que se nos van a cargar. De esa manera, como usuarios, podremos tomar decisiones más informadas que creemos que al final de cuentas se podrán reflejar en primas muchísimo más razonables y accesibles para todos.
Muchas gracias. Con esto concluimos. Carlos, Sofía, Daniel, Antonio, José, ha sido un verdadero honor tenerlos en la Convención Nacional del IMEF. Gracias por compartir su perspectiva con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas y moderador por su participación y los invitamos al Press Wall, ya que a continuación les haremos entrega de un reconocimiento por su participación. Muchas gracias. A continuación, les pedimos permanecer en sus lugares en lo que nuestro personal de apoyo monta el escenario para la entrega del 33º Premio Internacional de Investigación IMEF-EY, que iniciará en breve. Quédense con nosotros. Gracias.